anciana entierra a su hijo y nuera. 5 años después, los ve por el campo y decide seguirles, y lo que descubrió. Doña Carmen lloraba desconsoladamente junto a la tumba de su hijo y nuera. Habían muerto en un trágico accidente de coche hace una semana, dejándola sola y sin esperanza. Era lo único que le quedaba en el mundo, después de que su marido falleciera hace años y sus otros hijos se marcharan a vivir lejos. Ahora se sentía vacía y sin sentido. Los pocos familiares y amigos que habían acudido al entierro intentaban consolarla, pero ella no quería escuchar nada. Solo quería estar con sus seres queridos, abrazarlos y decirles cuánto los amaba. Pero sabía que eso era imposible. Nunca más los volvería a ver. Se arrodilló frente a la lápida donde se leían los nombres de su hijo, Pedro, y su nuera Ana, junto con una frase: juntos en la vida y en la muerte. Les dejó un ramo de flores y les besó con ternura. Luego se levantó con dificultad y se alejó lentamente, apoyándose en un bastón. 5 años después, doña Carmen seguía viviendo en la misma casa de campo donde habían criado a sus hijos. A pesar de su avanzada edad, se negaba a irse a una residencia o a vivir con alguno de sus parientes. Quería morir en el lugar donde había sido feliz, rodeada de los recuerdos de su familia. Cada día seguía la misma rutina. Se levantaba temprano, desayunaba, cuidaba de sus gallinas y su huerto, almorzaba, dormía una siesta, rezaba el rosario, cenaba y se acostaba. No salía mucho de su casa, solo para ir a la iglesia los domingos o al mercado los miércoles. No tenía muchos amigos ni vecinos con los que hablaba. Su única compañía era su perro Fido, un viejo pastor alemán que le hacía compañía. Un día, mientras paseaba por el campo con Fido, vio algo que le heló la sangre. A lo lejos, cerca de un arroyo, vio a 2 personas que le resultaron muy familiares. Eran Pedro y Ana, su hijo y su nuera. Estaban cogidos de la mano, sonriendo y hablaban como si nada hubiera pasado. Doña Carmen no podía creer lo que veía en sus ojos. ¿Era posible que estuvieran vivos? ¿O era una alucinación causada por su soledad y su tristeza? Se quedó paralizada sin saber qué hacer. Fido empezó a ladrar, alertando a la pareja. Pedro y Ana se giraron y vieron a doña Carmen. Sus rostros se llenaron de sorpresa y miedo. Sin decir una palabra, soltaron sus manos y salieron corriendo en dirección opuesta. Doña Carmen reaccionó y empezó a seguirlos, gritando sus nombres, pero pronto los perdió de vista entre los árboles. Se detuvo jadeando y llorando. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué significaba todo aquello? Doña Carmen no pudo dormir esa noche. Estaba confundida y asustada por lo que había visto. ¿Acaso había sido un sueño? ¿O era una broma cruel? Necesitaba saber la verdad. Al día siguiente cogió el autobús que le llevaba al pueblo más cercano. Allí fue al cementerio, donde estaban enterrados Pedro y Ana. Quería comprobar si sus tumbas seguían intactas o si alguien las había profanado. Cuando llegó al lugar donde debían estar las lápidas, se quedó horrorizada. No había nada, solo un hueco vacío en el suelo, rodeado de cinta policial. Habían unas huellas de neumáticos junto al agujero, como si alguien hubiera arrancado las tumbas con una excavadora. Doña Carmen se acercó al guardia del cementerio y le preguntó qué había pasado. El hombre le dijo que hacía unos días habían descubierto que las tumbas habían sido robadas, pero la policía estaba investigando el caso. Doña Carmen se sintió mareada y se sentó en un banco. No podía ser una coincidencia. Alguien había robado los cuerpos de su hijo y de su nuera, y luego los había visto en los campos, vivos. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Quién estaba detrás de este macabro plan? De repente sintió una voz en su espalda. Se giró y vio un hombre vestido de traje y corbata, con una placa de policía colgando en su cuello. Era Luis, el detective encargado del caso. «Doña Carmen», dijo Luis con voz seria, «necesito hablar con usted. Hay algo que debe saber». Doña Carmen se levantó y lo miró con recelo. No confiaba en el policía.
Pensaba que eran unos inútiles que no hacían nada para resolver el caso. ¿Qué quiere?, preguntó doña Carmen con voz áspera. ¿No ve que estoy de luto? Lo sé, lo siento, dijo Luis con tono comprensivo, pero es muy importante. Tiene que ver con su hijo y su nuera. ¿Qué pasa con ellos?, preguntó doña Carmen, impaciente. ¿Ha encontrado a los que se robaron sus tumbas? No exactamente, dijo Luis con cautela. Verá, hay algo que no le hemos dicho. Su hijo y su nuera no murieron en el accidente de coche. ¿Qué?, exclamó doña Carmen, incrédula. ¿De qué está hablando? Yo los vi en el hospital y los identifiqué y yo los enterré. Lo sé, dijo Luis tratando de calmarla. Pero lo que usted vio no eran ellos, eran unos dobles. Luis le explicó que Pedro y Ana eran unos testigos protegidos que habían colaborado con la policía para desmantelar una red de narcotráfico internacional. Se habían infiltrado en la organización como pareja y habían conseguido una información valiosa para detener a los cabecillas, pero la organización se enteró de su traición y les tendió una trampa. Les hizo creer que tenían que ir a una reunión en otra ciudad, pero en realidad les prepararon una emboscada en la carretera, les dispararon desde otro coche y les hicieron chocar contra un árbol. La policía llegó al lugar del accidente y encontró a Pedro y Ana malheridos, pero vivos. Los trasladaron al hospital más cercano y los operaron de urgencia. Lograron salvarles la vida, pero quedaron en coma. La policía decidió entonces fingir su muerte para protegerlos de la organización, que seguía buscándolos para acabar con ellos. Usaron unos cadáveres de personas sin identificar que se parecían físicamente a Pedro y Ana y los maquillaron para hacerlos pasar por ellos. Luego llamaron a doña Carmen para que los identificaran y los enterraran. Le dijeron que habían muerto en el accidente y que no podían ver sus cuerpos por el estado en que se encontraban. Le hicieron firmar unos papeles y le dieron el pésame. Doña Carmen no sospechó nada. Estaba tan destrozada que no se fijó en los detalles. Solo quería despedirse de su hijo y su nuera y darles un último adiós. La policía enterró a los falsos Pedro y Ana en un cementerio falso, vigilado por agentes encubiertos. Luego trasladaron a los verdaderos Pedro y Ana a una clínica secreta donde los mantuvieron en coma inducido hasta que se recuperaran. Pasaron 5 años hasta que Pedro y Ana despertaron del coma. La policía les contó todo lo que había pasado y les dijo que tenían que cambiar de identidad y de vida. Les ofrecieron un programa de protección de testigos con una nueva casa, un nuevo trabajo y un nuevo nombre. Pedro y Ana aceptaron la oferta, pero con una condición. Querían ver a doña Carmen, querían explicarle la verdad, pedirle perdón y despedirse de ella. La policía accedió a su petición, pero con precaución. Sabían que la organización seguía activa y podía estar vigilando a doña Carmen, así que planearon un encuentro discreto y seguro. Pero algo salió mal. Doña Carmen los vio antes de lo previsto, los reconoció y los siguió, por lo que Pedro y Ana se asustaron y huyeron, pensando que era una trampa. Doña Carmen escuchó atentamente lo que decía el detective y no sabía qué hacer ni qué sentir. Estaba confundida, enfadada, asustada, aliviada, triste y feliz. Quería ver a su hijo y a su nuera, abrazarlos, regañarlos, perdonarlos. Luis le dijo que podían llevarla al lugar donde estaban Pedro y Ana si quería verlos. Le contó que estaban escondidos en una cabaña en el bosque, esperando su llamada. Le dijo que tenía que decidir rápido, porque la organización los estaba buscando y podían encontrarlos en cualquier momento. Doña Carmen respiró hondo y tomó una decisión. Le dijo a Luis que sí, que quería verlos. Luis asintió y cogió las llaves de su coche. Le dijo a doña Carmen que lo siguiera. Salieron del cementerio y se dirigieron al vehículo. Doña Carmen se subió al asiento del copiloto y abrochó su cinturón. Luis arrancó el motor y salió a toda velocidad hasta llegar a la cabaña donde se encontraban Pedro y Ana. Pedro y Ana salieron a su encuentro, pero se detuvieron a unos metros de distancia. Sin embargo, doña Carmen se abalanzó sobre Pedro y lo abrazó con fuerza. Él la rodeó con sus brazos y la apretó contra su pecho.
mientras que Ana los observó con una mezcla de alegría y tristeza. No sabía si tenía derecho a participar en ese momento tan íntimo. Los tres estaban felices de volver a encontrarse, pero también sabían que no podían quedarse allí mucho tiempo. La organización no tardaría en dar con ellos y tenían que escapar. Pedro, Ana y doña Carmen dejaron atrás la cabaña y subieron al coche de Luis. Él los llevaría a un lugar seguro, donde podían empezar una vida nueva. Tenían unos documentos falsos que les darían una nueva identidad. También tenían una casa preparada en otra ciudad donde nadie los conocía ni los buscaría. Tenían un trabajo asignado donde podían ganarse el pan sin levantar sospechas. Pedro y Ana sabían que era lo mejor para ellos y para doña Carmen. Sabían que no podían volver a su vida anterior, ni arriesgarse a ser descubiertos por la organización. Doña Carmen también aceptó el plan de Luis, pero con una condición. Quería llevarse a Fido, su perro. Quería tener algo que le recordara a su casa, a su campo y a su vida. Luis accedió a su petición y fue a buscar a Fido a la casa de doña Carmen. Lo metió en el maletero del coche junto con algunas pertenencias de la familia y luego se pusieron en marcha rumbo a su nuevo destino. Finalmente, llegaron a su nueva ciudad al anochecer. Luis los llevó a su nueva casa, una modesta pero acogedora vivienda en un barrio tranquilo. Les enseñó las habitaciones, el baño, la cocina, el salón. Les entregó las llaves y los documentos falsos y les deseó buena suerte y se despidió de ellos. Pedro, Ana y Carmen entraron en el salón y se sentaron en el sofá. Encendieron la televisión y vieron una película. Comieron unas palomitas y bebieron unos refrescos. Se sintieron como en casa. Por fin se sintieron nuevamente felices.